Bueno, muy bien, entonces buenas noches para todos. Vamos a concluir esta charla, es la segunda parte. Vuelve y juega, si hay cualquier duda o algo, ustedes me preguntan. La idea que tenemos con Andrés es intentar ubicarlos un poquitico en situaciones prácticas, en situaciones reales, en situaciones en las cuales el 3D se utiliza. En la parte pasada, hace 8 días, trabajamos nosotros trabajamos con cómo medir el 3D, cómo censar el 3D. Entonces decíamos que hay dispositivos para eso. Entonces hay dispositivos que hacen un escaneo, hay dispositivos que toman toda una imagen, pero la verdad es que se requiere de un segundo elemento. No solo se requiere de una cámara, se requiere de otro elemento adicional para poder codificar la información que se pierde. Y generalmente esa información que se pierde está en la dirección axial de la cámara que está observando. Entonces ese segundo elemento puede ser una segunda cámara, puede ser un proyector normal, donde se proyectan franjas, como vimos. Puede ser, o se proyectan no solo franjas, sino patrones de grises. Podría ser un punto láser o una línea láser. Es un segundo elemento que se requiere, al menos otro. Y también habíamos visto que no solamente con 2 elementos se puede extraer la información, sino que también se pueden utilizar una gran combinación de elementos ubicados estratégicamente para poder llegar a los puntos que no son de acceso del uno, los otros sí podrían tenerlo. Entonces la idea es poder obtener información tridimensional de la superficie. Y también habíamos visto para qué. O sea, no solamente es tener la información tridimensional. Entonces, allá vimos, la semana pasada, vimos algunas de las aplicaciones de las que hemos realizado al interior del laboratorio, donde está la información tridimensional importante. Entonces, ya con aplicaciones prácticas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, una vez ya tenemos el sensado tridimensional, entonces hay otro gran campo, un campo grandísimo, para eso le aplican, hacen un congreso internacional únicamente para display, únicamente para visualizar la información tridimensional. Cómo presentárselas de manera apropiada al cerebro, para que el cerebro, una vez entrenado, las pueda fusionar y tenga la sensación de tridimensionalidad, como si tuviera el objeto al frente en 3D completico, en vivo y en directo. Entonces, eso es otro campo interesante, es como los displays tridimensionales, cómo poder presentarle al cerebro las imágenes apropiadas para que él, una vez las tenga y ya sea un cerebro entrenado en 3D, las fusione y saque la información tridimensional. Entonces, la información tridimensional anterior nos va a servir, entonces, el escaneo tridimensional nos va a servir ahora para hacer algo adicional y podérselos presentar en un escenario tridimensional virtual, que el cerebro pueda navegar al interior y no se confunda, tenga la sensación tridimensional real y apropiada. Entonces vamos a ver de que eso nunca es cierto en la tecnología que tenemos, siempre el cerebro se confunde, porque no es de la manera apropiada, y vamos a mirar el por qué. La información tridimensional puede surgir de las 2 maneras que ya sabemos. Una es a partir de los escáneres, y con esas imágenes tridimensionales, entonces hacemos imágenes bidimensionales sintéticas de acuerdo a ciertos ángulos de observación, y esas son las que se les presenta al cerebro. Entonces son imágenes que pertenecen a un mundo real, escaneadas, y que a partir de ahí se quiere dar la sensación de como si la imagen la tuviéramos en vivo y en directo. O como en la otra imagen, la imagen de la derecha, donde está una de las películas que marcó un hito interesante en el mundo, en el cine, porque la película de esta Avatar fue una de las primeras en las que se hicieron imágenes sintéticas tridimensionales. Y claro, tener una imagen tridimensional que empieza a moverse implica un cálculo computacional impresionante. Entonces, y la sensación de tridimensionalidad es espectacular en la película. Entonces fue una de las primeras en las cuales con imágenes sintéticas, o sea, no escaneadas directamente de objetos reales, se obtenían imágenes sintéticas digitales y hacían animación en 3D, en verdadero 3D. Entonces, de todas maneras, esas son las 2 formas en las cuales vamos a tener información tridimensional. Entonces, la pregunta ahora que surge es, bueno, ¿cómo podemos engañar, entre comillas, engañar al cerebro para que él crea que el objeto real está ahí? Y no está ahí, está simplemente proyectándose de ciertas formas. Entonces, se tienen que cumplir ciertos requisitos importantísimos
para que una figura le genere al cerebro la sensación de tridimensionalidad. Entonces, hay ciertos factores importantísimos y que están divididos en dos partes. Los factores físicos, esos factores físicos son importantísimos. Por ejemplo, que el ojo tenga frente a la figura que usted está observando, que es sintética, que no existe físicamente, usted tenga que buscar la forma de que los cristalinos se acomoden. Es decir, que el cristalino cambie su curvatura y se acomode a la distancia que le están presentando el objeto. Por ejemplo, en el cine, cuando de la pantalla sale un objeto hacia usted, el ojo tiene que estarse acomodando, en principio, para dar la sensación de realidad, de tridimensionalidad. Segundo, estereoscópica, es decir, que las dos proyecciones que se le presenten al ojo, dos proyecciones físicas reales, que cada ojo vea su imagen correspondiente y el otro ojo va a ver su imagen correspondiente corridas en el espacio. Esas imágenes corridas, como nosotros lo vimos la semana pasada, donde vimos el estéreo, ese corrimiento es el apropiado para que el cerebro no se confunda y las pueda fusionar bien. Si los corrimientos no son apropiados, como ocurriría cuando usted tiene unas gafas que no son las suyas y que un ojo ve un poquito para un lado y el otro ve para el otro lado, no se van a fusionar bien. Entonces la sensación de tridimensionalidad se pierde. Hay otra cosa importantísima en el cine, en el verdadera figura tridimensional que deberíamos verlo en el cine, cuando el objeto se acerca a usted, se sale de la pantalla y se acerca a usted, los dos ejes de los ojos tienen que rotar y hacer el seguimiento del objeto, que esa es la que nosotros llamamos convergencia, que son los dos ejes ópticos de los ojos, tienen que unirse en allá donde está el objeto. Esa convergencia tiene que existir para que físicamente se genere la sensación de tridimensionalidad en el cerebro. Y hay algo que es extremadamente importante, que es el paralaje en movimiento, es decir, que cuando usted está viendo un objeto y una escena grande, donde hay varios objetos que están en movimiento, y usted está observando de manera transversal ese movimiento, usted sabe muy bien que los objetos que están cerca, el ojo los ve que avanzan más rápido, mientras que los que están más atrás, el ojo los ve que avanza más lento. Así ambos objetos vayan a la misma velocidad. Entonces eso es lo que comúnmente se llama paralaje en movimiento, y eso es lo que le da una de las características más fuertes para que el cerebro entienda que hay un movimiento, entienda de que uno está atrás y otro está adelante. Entonces, por ejemplo, si un objeto que está adelante, usted hace que se mueva de manera sintética, que se mueva más lento que el que está atrás, el ojo ya se confunde. El cerebro ya se confunde y ya no es capaz de decir quién está adelante y quiénes están atrás. Entonces, esa sensación que es sintética, usted la puede hacer sintética para confundir el cerebro y darle la sensación de profundidad. Otra cosa que sí es importantísima también son los factores psicológicos. Usted puede jugar con sombras y darle la sensación de tridimensionalidad. Usted puede jugar con iluminación, con perspectiva, con contraste. Son figuras que usted las puede ver, que son planas, porque son fotos, pero jugando con esas sombras y con esos contrastes y con esos matices, generalmente con la sombra es espectacular, da la sensación de profundidad, pero hay que entender que la figura es plana. Entonces, es eso, es intentar engañar al cerebro para que dé la sensación de que una cosa está delante y la otra atrás, para que dé la sensación de tridimensionalidad cuando físicamente lo que se le está presentando son figuras planas. Esa es la parte de sensación de profundidad. Entonces, si el dispositivo que usted va a diseñar, si el display tridimensional cumple con esos criterios, el criterio físico y los criterios psicológicos, usted tiene un verdadero cine tridimensional realizado. Como vamos a ver, muchas de las sensaciones de profundidad solo cumplen algunas cosas y otras no. Y por eso es que el ojo se fatiga, ciertos ojos, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero ciertos ojos se fatigan cuando vamos al cine, por ejemplo. Se han detectado personas que inclusive salen mareadas en la forma como se está presentando ahora
el cine tridimensional. Muy bien, entonces vamos a mirar un poquitico en detalle eso. Por ejemplo, mire estas figuras. Son dos figuras planas. Entonces, cuando uno la ve, la de la izquierda es espectacular. Si no fuera por esas líneas blancas verticales, la figura sería un video plano sencillo. Entonces esa sensación de profundidad que tiene esa imagen es espectacular. Y ahí está el paralaje de manera increíble. Lo que está más cercano se mueve más rápido cuando pasa el bate, sí, da la sensación de movimiento más rápido. Y lo que está atrás es lento. Las dos líneas, cuando se corta el bate, ya el cerebro ya sabe que esas líneas están más atrás y que la punta del bate va más adelante. Y el cerebro enseguida enlaza todas esas cosas y ajusta la profundidad, ajusta todo, mire, y da la sensación de tridimensionalidad. Pero ojo, hago énfasis, la imagen es plana, el tablero, esa es la diapositiva, pero la sensación de profundidad es espectacular. Y esta sí también me parece muy interesante. A ver, esta por qué no cargó. Esta por qué no cargó. Ah, esta ¿qué le pasó? Esta es interesantísima. Ahí. Porque sigue siendo la figura plana. Y mire, mire la sensación de profundidad tan espectacular que tiene esa figura. Es como si uno se estuviera metiendo ahí adentro. Si uno tapa el resto y solo ve el pedazo de imagen, uno tiene la sensación de que se está metiendo en una figura tridimensional, en un escenario tridimensional. Entonces ahí están mezclando todo, no todo, algunas cosas. El paralaje es espectacular. Lo que está, más que todo juegan con el paralaje. Lo que está más cerca se mueve más rápido, lo que está más atrás se mueve más lento. Entonces por eso es que da la sensación de profundidad. Los tamaños los ajustan a la posición donde está el observador, y ese juego de tamaños con esas velocidades relativas jugando con el paralaje da la sensación de tridimensionalidad interesante. Entonces esas son figuras que dan la sensación de profundidad, que cumplen con alguno de los requisitos de los parámetros, de los factores que vimos anteriormente, pero que todavía le hacen falta ciertos detalles para que sea un verdadero 3D, que se pueda estirar la mano y cogerlo, por ejemplo. Entonces, eso hace de que se recurra a la tecnología para que eso, lo que le hacen falta a esas figuras, darle la verdadera sensación de tridimensionalidad como en el cine, se pueda cumplir. Entonces, esto se ayuda de estrategias tecnológicas. Entonces, ahí es donde entran todas las tecnologías optoelectrónicas y mecánicas apropiadas para intentar ayudarle un poquitico no solo al paralaje, ni a la convergencia, ni a todos los que vimos, sino que las deficiencias que tienen estas imágenes, podérselas complementar con tecnología apropiada. Entonces ahí es donde entran en escena algunas tecnologías básicas, sencillas para poder, y que se han diseñado tecnológicamente para poder dar la sensación de tridimensionalidad. Entonces le apuntamos ya al cine tridimensional o a lo que nosotros llamamos sensación de tridimensionalidad. Entonces, aquí la idea es muy sencilla. Existen estrategias tecnológicas en las cuales nos permite incrementar la sensación de profundidad. Una de ellas, y la más interesante de todas, son las estrategias estereoscópicas. Es decir, lo que se pretende aquí es dos imágenes. Las dos imágenes, se hace el cálculo matemático para que a cierta altura el corrimiento transversal, como lo vimos en la sección pasada, sea el apropiado para que el cerebro las pegue. Si están más corridos o menos corridos, ahí se nos va a dañar la forma tridimensional. El cerebro no va a ser capaz de pegarlas, o si las pega va a quedar una forma toda extraña. Entonces, ¿cómo proyectarle a cada ojo las imágenes correspondientes corridas en el cálculo matemático apropiado? Entonces eso es lo que hacen estos dispositivos, como el anaglifo, como las gafas polarizadas y las gafas de bloqueo activa, son las que permiten hacer eso. Entonces el cálculo es muy sencillo. Si yo quiero que el objeto quede a una distancia z del tablero, de la pantalla, entonces yo hago el cálculo matemático de que la misma figura vista por un ojo va a quedar en esta posición de acá.
Y la misma figura, vista tridimensional, vista por el otro ojo, va a quedar en esta posición. Entonces Z se va a asociar a esta distancia D. Entonces, como entre la distancia entre ojos, más o menos la conocemos, y la distancia aproximada entre la pantalla y donde estamos sentados, más o menos se conoce, entonces podemos hacer ese cálculo matemático de cuál debe ser el corrimiento para cierto punto que está a una distancia Z. Entonces, ese mismo objeto se tiene que presentar corrido. Entonces, las figuras, si uno las mira, lo que se está proyectando en el cine, en el tablero, en la pantalla, es más o menos figuras así como estas. Entonces, se ven dobles corridas donde cada uno de los puntos están corridos. Entonces, si el corrimiento es más grande, como acá la cuerda, implica de que está más lejos de la pantalla. Y si el corrimiento es casi cero, se ven las mismas figuras, entonces el corrimiento, si la distancia horizontal entre las dos, el mismo punto, es más pequeña, entonces quiere decir que está más cerca a la pantalla. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ahora la idea es cómo hacer para que la imagen que está corrida hacia la derecha, que va a entrar al ojo derecho, entre al ojo derecho y no entre imagen del lado izquierdo. Es decir, cómo hacer para que esas dos imágenes se separen. Entonces, ahí es donde empezaron a aparecer unas estrategias muy, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, utilizando el color. Entonces, se proyecta una imagen así como la anterior. Así como esta imagen. Una imagen de un color y la otra imagen del otro color. Y se utilizan unas gafas unas gafas cromáticas que permiten dejar pasar únicamente un color y el otro lo bloquean. Y dejan pasar este color y el otro lo bloquean. Entonces se han escogido el rojo y el cian, ya que el rojo y el cian son ortogonales, es decir, si hay cian en una figura roja y el filtro es rojo, entonces filtra completamente el cian, deja pasar lo que le corresponde al rojo y filtra completamente el rojo. Me explico, si usted tiene una imagen amarilla, la amarilla puede tener parte del rojo y parte de cian, entonces va a ser el mismo punto en ambos lados, entonces no nos va a servir. Entonces por eso es que se proyectan imágenes que están unas en rojo y otras en cian, y así el filtro rojo va a dejar pasar la parte roja y el filtro cian va a dejar pasar el correspondiente. Y cada uno de ellos va a entrar a su respectivo ojo. Entonces una imagen como la anterior, esta, con los filtros correspondientes, a cada ojo le va a entrar cada una de las imágenes correspondientes. Y el cerebro luego las va a fusionar y va a dar la sensación de tridimensionalidad interesante. ¿Tiene sus ventajas? La ventaja pues es el color, utilizar el color para poderlo separar, funciona muy bien. Y las desventajas más grandes es que si tenemos, las figuras se pueden superponer los colores de la escena con los colores de proyección. Y entonces ahí se empieza a mezclar el asunto. Otro de los detalles es que, por eso es que no permite full color, porque si el objeto tiene color rojo, por ejemplo, si la escena tiene una parte que es roja, pues se va a filtrar por el otro lado y no se va a poder ver. Entonces, por eso es que no permite full color. Y no tiene una full resolución porque en la misma escena se tiene que codificar, o sea, en la misma escena que está acá, que va a estar codificada en píxeles al proyectarse, se tiene que codificar dos imágenes, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Entonces la resolución se degrada a la mitad. Entonces, por eso es que este anaglifo no fue tan práctico, pensando ya en el cine. Otras eran las gafas de bloqueo que se sincronizaba con la proyección, es decir, el proyector proyectaba una imagen de la imagen correspondiente a lo que tiene que ver el ojo derecho, entonces en las gafas se bloqueaba el ojo izquierdo, o sea, se volvía negro, opaco. Y cuando se proyectaba lo que tenía que ver el ojo izquierdo en las gafas, se bloqueaba, se volvía negro la parte del ojo derecho. Entonces, de esa manera, la que se proyectaba entraba al ojo correspondiente. Y otra condición, tenía que ir a más de 14 frames por segundo, porque hasta 14 frames por segundo el ojo alcanza a ver esas variaciones frecuenciales hasta 14 frames por segundo. Entonces, aquí se utilizan 60 Hz en cada ojo, o sea, 100 Hz en total. Total están cambiando las dos imágenes 160 Hz y el ojo no alcanza a percibir esa variación tan rápida. Entonces, usted va a ver todo en continuo. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, las ventajas interesantísimas es que las imágenes pueden ser cromáticas, ya no se requiere codificación en color.
Y lo otro es que para cuando se está proyectando, como las dos imágenes no se proyectan simultáneamente, entonces todo el tamaño transversal de la escena de los píxeles se va a utilizar para cada una de las imágenes independientes, o sea que sí hay verdadero resolución total, se está utilizando la resolución total del display. Entonces es interesante el asunto. El único problema es las gafas, ya hay una alta tecnología ahí comparado con simples filtros sencillos, se podían conseguir de manera muy barata, pues estas gafas deben estar sincronizadas con la proyección, entonces ya se nos hace un poquitico más complejo el asunto. Y la tecnología que comúnmente se utiliza es utilizar gafas polarizadas. Entonces es usar la propiedad de la luz, la luz sale, es el campo eléctrico quien vibra, y el campo eléctrico es un vector, entonces él puede tener dos componentes, una horizontal y otra vertical. Entonces, si buscamos un elemento que me deje pasar la vibración vertical y me bloquee la transversal, o viceversa, podríamos construir que la escena que estamos proyectando, que serían las dos corridas en el mismo display, por eso no tiene full resolución, una se proyecte con el campo vibrando de manera vertical y la otra se proyecte con el campo vibrando de manera horizontal. Y cuando nos ponemos las gafas, entonces las gafas va a tener un filtro que me deja pasar lo horizontal y me bloquea lo transversal, y el otro filtro hace lo opuesto. Entonces, de esa manera las dos imágenes se van a separar. Es una técnica bastante interesante. Es la lógica, se hace así, o sea, esa es la idea, se hace así, pero la verdad es que cuando uno mira las gafas polarizadas que le dan a uno cuando entra al cine, no es exactamente la polarización lineal, se usa polarización circular, pero esa es la idea. O sea, con polarización se puede hacer de que polarización circular derecha y polarización circular izquierda. Y las gafas están diseñadas para que bloquee la derecha y me debe pasar a la izquierda y viceversa al otro lado. Y se proyectan de las dos maneras y entonces se observa. Pero la idea tiene la misma lógica. Ahora, que sea vibración vertical o horizontal o derecha o circular derecha izquierda, uno ve una imagen, la imagen proyectada con polarización vertical y la imagen proyectada con polarización horizontal, el ojo, si no fuera por las gafas, el ojo no percibe la polarización. Entonces, por eso es que este sistema ha funcionado muy fuerte. Y es muy interesante porque es muy barato conseguir esos polarizadores. Se hace con cadenas de polímeros y se construyen de manera muy fácil, por eso es que eso no es tan costoso. Entonces, esa es la tecnología que más se está utilizando. Y entonces vuelve y juega. Sobre la pantalla se proyectan las dos imágenes corridas y cada una de ellas se proyecta con polarizaciones diferentes, y las gafas lo que hace es tiene las combinaciones de los polarizadores que deja pasar el uno y el otro no, y viceversa en el otro, y así las dos imágenes entran separaditas, cada una en una posición y la otra en la otra posición. Lo que haría los dos ojos cuando están observando al objeto real, que lo ve los dos corridos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Las fusiona y entonces se le está engañando al cerebro, da la sensación de tridimensionalidad y es como si el objeto estuviera ahí, que uno puede intentar cogerlo. Entonces, de esa manera es que funcionan esas tecnologías. Ahora, una sección especial extremadamente importantísima son las gafas de realidad aumentada y la realidad virtual. Son dos estrategias que se están utilizando muchísimo en el ámbito científico. Nosotros las estamos utilizando, como ustedes vieron la semana pasada, en una de las aplicaciones para la perforación del túnel de reconstrucción, túnel tibial y femoral para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Lo estamos utilizando bastante. Pero en sí, la lógica es exactamente igual a esta. La única diferencia es que cuando la persona está aquí, con sus dos ojos, se le ponen unas gafas que de manera independiente hay un microdisplay muy pequeño, como una especie de celular, pero con una resolución muy pequeña, que la imagen que él bota con unas lentes de freeform, o sea, de formas generales, globales, hacen de que se les proyecte al ojo, como si estuviera al frente. Entonces ese display a punta de refracciones y reflexiones en un material que generalmente es acrílico o vidrio, hace de que debido a esas reflexiones, como si la imagen estuviera al frente, como si la imagen estuviera aquí al frente. Entonces, eso da una sensación de tridimensionalidad muy, muy interesante. La misma lógica que las anteriores, es igualita que esta. La única diferencia es que aquí se está proyectando, en el cine se está proyectando sobre la pantalla, mientras que aquí es un display que está visualizando como el celular, display como el del celular,
que está visualizando, está generando una imagen y la otra corría en la distancia apropiada. Y con este lentes freeform se hace de que a punta de reflexiones es como si se le estuviera presentando al ojo de manera frontal y en una posición más ampliada. Entonces, y hace lo mismo y el cerebro la fusiona. Entonces, la realidad virtual, como ustedes lo observan acá, los ojos no ven parte de la escena. Los ojos quedan bloqueados para la luz externa. Y lo único que se hace es proyectarse un escenario tridimensional sin necesidad de utilizar luz externa. Entonces, esas son las aplicaciones directas en juegos y todo lo que existe. Mientras que la realidad aumentada, las gafas son translúcidas, así como se ve acá, translúcidas, de tal manera que la persona cuando está observando, observa el mundo real. Y a la vez, a partir de los displays y su presentación tridimensional, las dos corridas, le incrusta a la escena real, le incrusta la información tridimensional que se quiere proyectar. Entonces eso es bastante interesante. Estamos desarrollando nosotros una plataforma para hacer entrenamiento para estudiantes de cirugía, porque la verdad eso nos preocupó bastante de que un estudiante de cirugía, generalmente, digo yo el caso de la universidad, de la UIS, el profesor para ese estudiante de cirugía es el profesor que invita a sus estudiantes a la sala de cirugía cuando él tiene una intervención quirúrgica. Lógicamente, ¿no? Es la forma como ellos aprenden. Pero hay algunos profesores que son muy recelosos con su actividad profesional e impiden de que los estudiantes intervengan, cojan el bisturí y trabajen con él para aprender. Esa es una situación muy real. Hay otros que sí le sueltan a los estudiantes el paciente en cierto grado, claro, no van a hacer la intervención de corazón abierto directamente al estudiante, pero sí le permiten hacer ciertos procedimientos, pero con bisturí en mano. Algunos. Nos preocupamos es por los otros, por los estudiantes que el profesor nunca les permitió, se graduaron de cirugía, nunca han intervenido de manera real, directa, y esos son los que salen a hacer intervenciones quirúrgicas afuera. Entonces, por eso es que nos dicen siempre que el cirujano muy bueno es el que, ok, tiene conocimiento, tiene todo, pero a la vez tiene mucha experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando él empieza las primeras intervenciones quirúrgicas? Entonces, generalmente va acompañado de otro que tiene experiencia. Bueno, hay un proceso de entrenamiento también ya real cuando ya es profesional. Pero podemos aliviarle un poquitico la estrategia utilizando algo de realidad aumentada. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? Tenemos unos modelos tridimensionales de rodilla y poder hacer las perforaciones y con todos los sistemas de posicionamiento y con las gafas poderle ir indicando a él, no, va muy mal, tiene que correrlo acá, gire un poquitico la broca para este lado, poderlo entrenar fácilmente, para que después cuando ya tenga la intervención ya más o menos pueda hacerlo. Entonces, es una de las aplicaciones bastante interesantes, pero la lógica es exactamente la misma. La lógica consiste en proyectarle a cada ojo cada una de las escenas corridas en el cálculo matemático que da la profundidad. Muy bien, entonces, seguimos. A ver qué. Ahí. Hay otros sistemas que son autoestereoscópicas, es decir, no se requieren de gafas, ningún elemento, pero sí se requieren de algunos elementos adicionales. Por ejemplo, se utiliza un material translúcido que tiene ciertas líneas horizontales que hacen que para la separación de los ojos a ciertas posiciones esas barras bloqueen la imagen que no debería entrar a ese ojo y deje pasar los puntos de la imagen que sí deberían entrar. Entonces, por ejemplo, en este esquema de este paralaje, esa barrera de paralaje, hace de que el ojo derecho solo vea lo que está azul y el ojo izquierdo solo vea lo que está rojo. El ojo derecho no va a poder ver lo que está en rojo porque esas líneas bloquean esa parte de la figura. Entonces, de esa manera, las dos imágenes le llegan limpias a los ojos, y aquí el único problema es que tiene sus condiciones, depende de la posición del observador. Entonces, si yo cojo y me acerco más, pues ya esos ángulos no se van a respetar, y entonces ya empiezo a ver parte de las dos imágenes. Entonces, eso hace que el asunto pues sea un poquito más complejo. Y también lo mismo, en el mismo display se tienen que presentar las dos imágenes. Entonces ya no es full resolución. Entonces, es otra técnicas ahí
Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente en el cine? ¿Por qué el cine en 3D no nos funciona realmente? Entonces miremos lo que ocurre cuando el objeto existe en el espacio tridimensional. Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Las dos propiedades importantes la semana pasada. Habíamos visto que si el objeto está aquí, a una cierta distancia, deben ocurrir dos fenómenos importantísimos. Primero, el ojo se tiene que acomodar, es decir, el espesor del cristalino tiene que cambiar para que la escena que está a cierta distancia, el espesor sea el apropiado y la imagen quede focalizada en la retina de manera perfecta. Y lo mismo hace el otro ojo, entonces se acomoda el cristalino. Primera propiedad importante. Segunda propiedad importante, para la misma posición donde está el objeto, los dos globos oculares tienen que rotar para que los dos ejes intersecten la parte central de ese objeto. Entonces está la convergencia. Entonces la convergencia y la focalización o la acomodación ocurren en el mismo lugar donde está el objeto real tridimensional que estoy yo viendo. Esa es la visión normal. ¿Qué es lo que ocurre en el cine? En el cine tenemos la pantalla está por aquí. ¿Y qué es lo que se nos presenta allá? Se nos presentan dos imágenes corridas. Entonces, las imágenes están corridas y parecen verse en este punto. Entonces, la convergencia, es decir, los dos globos oculares van a girar y van a ver, se intersectan en este punto donde virtualmente está la imagen. Pero sabemos muy bien que los ojos están acomodados, su cristalino está observando la pantalla. Él no está observando este punto, está observando la pantalla de atrás. Entonces, la observación de la pantalla, la acomodación y la convergencia ocurren en lugares distintos. Eso es algo anormal para el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro se adapta a esas condiciones. Es como el cerebro de una persona que tiene los dos globos oculares por defecto corridos por naturaleza, desde que nació así. El cerebro intenta bloquear el uno, usar el otro o intentar mirar, o sea, el cerebro trabaja más. Entonces, de esa manera es que algunos observadores con el cine tradicional han experimentado mareo, fatiga y cansancio. Hay unos artículos ahí bastante interesantes donde se han hecho esos estudios y ponen a las personas a observar esas figuras tridimensionales con la tecnología de las gafas, por ejemplo, en el cine 3D durante varios tiempo, una maratón de películas. Entonces las personas salen extremadamente cansadas, con dolores de cabeza, algunas no. Pues otras, pues como nosotros que vemos una película de 2 horas y listo, bueno, sale algo cansado uno, pero tolerable. Pero entonces, aunque se da la sensación de tridimensionalidad, las condiciones no son las apropiadas. Entonces aquí es donde surge la investigación. ¿Cómo hacer para que la convergencia y la acomodación ocurran en el mismo plano? Y eso es la investigación. En Bordeaux hace 2 años se hizo, bueno, la última que asistí, la última presencial de display tridimensionales, asistí a esa conferencia, presentaban estos problemas y decían que más o menos por allá en el 2030 al 2040 se podía llegar a cambiar el cine y que el cine actualmente en 3D sea así como la visión normal. Pero de aquí a allá todavía seguimos con esto. ¿Y eso por qué? Porque las cosas que se están haciendo a nivel de laboratorio, como lo vamos a ver, todavía siguen siendo a laboratorio. Es muy difícil llevarlo a la parte comercial, industrial, externa. Entonces ahí hay mucha investigación por hacer. Eso hay muchos estudiantes de doctorado que generan unas patentes increíbles intentando resolver este problema. Y es un problema bastante delicado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estrategias les están apuntando hoy día para poder resolver ese problema? Algo que comúnmente se llama campos de luz, light field. Eso es algo importante en óptica y más o menos se representa de la siguiente manera. Los puntos del cuerpo de una escena tridimensional, por ejemplo, cuando yo me estoy observando al espejo en las mañanas, la luz llega a mi cara y cada uno de los puntos de mi cara bota luz en todas las direcciones. Y luego ella entra al ojo. Entonces, en esa dirección donde entran al ojo hay una intensidad que proviene de ese punto del objeto. Y es un sistema a 2, 4, 6 variables. O sea, ¿cuál es la intensidad luminosa que entra a mi ojo que proviene de una coordenada X, Y, Z que va
en unos ciertos ángulos y direcciones apropiadas y que tiene una longitud de onda apropiada. Entonces, eso es importantísimo. La longitud de onda nos da la información cromática, ver el rojo, ver el verde o ver combinaciones de ellas, el espectro. Los dos ángulos me van a dar la dirección de ese vector en el espacio para que entre al ojo y el XYZ me va a decir de dónde proviene. Ese es el bendito campo de luz, muy utilizado y está ahora comúnmente utilizándose bastante porque hay unos dispositivos que permiten ver esos campos de luz y luego volverlos a recrear. Entonces aquí les muestro, vamos a ver si estos se alcanzan a ver. Estos son campos de luz, lo que se está viendo acá, y esta es una burbuja, y miren cómo más o menos se ve esto, a diferencia del cine real, ¿no? O sea, si uno está ahí metido viendo eso allá de frente, la figura se ve tridimensional. Entonces usted la hormiga en 3D. Interesantísimo el de la cara de la persona, porque es la persona que está en vivo hablando. Entonces hay un sistema que hace la digitalización tridimensional, se la manda a este dispositivo y este dispositivo después crea la forma tridimensional. Y usted ve la forma tridimensional, no es una foto, eso no es plano, eso es en 3D. O sea, usted ve la figura tridimensional. O sea, ahora, ¿cómo lo hacen? Esto uno asume que están utilizando campos de luz, pero la verdad, muchas de estas empresas no revelan ese secreto porque está en proceso de protección, porque es una patente, porque no quieren que nadie los copie. Ahora, tiene sus inconvenientes. Esta, por ejemplo, no permite escenas cromáticas. O sea que para el cine ya no se puede llevar. Y hay mucha investigación de cómo hacer de que se vea la hormiga en 3D con el detalle, el color de la superficie real. Y verlo en 3D así en el espacio, ver la hormiga, la bendita hormiga. No proyectado, eso no está proyectado, eso está real ahí, la figura en el espacio. Entonces vamos a mirar cómo es que posiblemente hacen eso. Es interesante, ¿no? Supongamos que usted tiene en este recinto cerrado, ahí hay una cierta atmósfera de algo, no sé, debe haber un gas ahí metido. Y ahí hay partículas de gas. ¿Qué pasaría si cada puntito de esa partícula empiezan a botar luz? Así como esto, que aquí empieza a botar luz hacia allá y entra al ojo. Si cada uno de esos puntos empiezan a botar luz, usted puede representar una escena tridimensional. ¡Wow! Interesantísimo. Entonces, más o menos lo siguiente. Un rayo láser llega a un punto, a una partícula que está en ese espacio, y ese rayo láser hace que después esa partícula es de un material especial, por ejemplo, cristales de fluorocirconato, por ejemplo, son especiales, o es un gas de rubidium, por ejemplo, que cada una de esas gotitas bota luz visible, emite una luz. Entonces, por eso es que esta cosa se ve así, de estos colores normales, por eso es que, y bota solo de esa radiación de ese color. Entonces, aquí en algún lugar debe haber un rayo láser que le está pegando, porque fíjense que él bota luz cuando dos rayos se intersectan a un punto. Cuando esos dos llegan ahí, hay la suficiente energía para botar luz. Entonces, en esta figura deben haber una serie de rayos por aquí que llegan, se intersectan en este punto y botan luz. Ahora, ¿cuántos rayos y cómo está cambiando esa cosa para que ese rayo, ese láser, esos dos láseres se intersecten en los diferentes puntos y empiezan a emitir? Esto se hace a una cierta frecuencia y va tan rápido que uno lo ve estático. Y luego empiezan a darle el movimiento cambiando cuáles son esos puntos en el espacio que botan luz. Esa es la idea del campo de luz, es muy interesante. ¿Cómo plasmar esa tecnología? Mira, está todas estas estrategias, pero ojo, hago énfasis. Esas técnicas todavía están en condiciones de laboratorio y con condiciones extremadamente especiales, trabajando en un mesón antivibratorio que no se puede vibrar para nada, trabajando en un entorno cerrado, todo oscuro, solo se puede ver la luz que viene del láser, en unas condiciones que llevar eso a la industria en una sala de cine, no,
no funciona. Mire, esa es otra técnica bien chévere, bien interesantísima. Mire cómo funciona. Si usted tiene una de estas figuras que teníamos por acá, por ejemplo, esta figura, así, verla en esa forma tridimensional, usted la ve ahí en 3D. Si usted se acerca, usted ve la nariz que sube, la boca que sube, la forma tridimensional. La técnica otra de las técnicas que no usa la luz que le llega a un punto y emite, otra consiste en colocar aquí una superficie plana que está rotando en dirección transversal. O sea que el eje de rotación más o menos es aquí vertical y es una superficie plana, una especie de display, una especie de cortina donde se está proyectando. Y lo que se está viendo en esa cortina es el corte transversal de la figura, de tal manera que cuando la cortina va en cierto ángulo, él va a ver el corte transversal de la figura tridimensional. Luego la cortina rota un poquitico y él se va a visualizar el corte transversal para ese ángulo. Y así eso va rotando a una velocidad increíble y el láser va proyectando ese corte bidimensional y eso va tan rápido que da la sensación de tridimensionalidad, de ver la forma tridimensional. Entonces eso ya es más real porque usted estaría viendo un objeto sintético, pero real. O sea, sintético, real hago referencia a que el ojo estaría focalizando y converge a los puntos en el mismo lugar. Entonces eso pues hace que el asunto sea interesante. Fíjense que eso es lo que hace este esquema. Eso se le ocurrió por allá. Por ahí unos japoneses generalmente lo hacen allá. Son las pantallas planas rotantes. Esa es una tecnología bastante interesante. Bueno, muy bien. Aquí me llama muchísimo la atención y eso pues en ingeniería toca que resolver ese problema porque salen, por ejemplo, el prisma holográfico. No sé si han visto eso, hasta los venden por Amazon y por esas, le llaman el papel holográfico, el prisma holográfico, la pantalla holográfica, y le colocan la palabra holográfica y sirve para proyectar figuras tridimensionales. Pero eso solo tiene un carácter comercial. Y sí quiero hacer énfasis en la palabra holográfico, holograma. Esa palabra holograma es extremadamente importantísima, porque fue una de las primeras formas, eso fue en el 47, que Denis Gabor se le ocurrió para poder, a partir de un registro fotográfico, en una placa transparente fotográfica, pudiera, al verse a través de esa placa holográfica, o ese registro holográfico, pudiera verse la figura tridimensional al otro lado. Entonces eso es algo muy interesante, era la idea de poder grabar la luz, o sea, cuando yo estoy frente a una lámpara, la luz de la lámpara llega y me pega a mi cara, rebota y esa radiación sale. Claro, eso yo no lo veo, eso va a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces a Denis Gabor se le ocurrió, oye, si nosotros pudiéramos grabar esa luz que sale, ese frente de onda que sale, si lo pudiéramos grabar de alguna forma, y después volverlo a reconstruir, entonces es como si estuviéramos viendo el objeto en 3D. O sea, es la misma problemática. Lo que pasa es que, fíjense, para hacer un registro holográfico lo que se requiere de una luz coherente, ya después se lo hicieron con luz blanca, luz de una lámpara, pero le ponen condiciones especiales, no es cualquier lámpara de escritorio, no. Cuando lo hizo Denis Gabor, luz láser, una lámina que separa la luz en dos, un espejo, uno de los rayos le llega al objeto y el otro va sobre la placa que va a hacer el registro, que va a la cámara fotográfica. Y entonces noten que sobre la cámara fotográfica llega la luz, uno de los rayos del láser y el otro que viene del objeto y llega acá. Entonces aquí se superponen los dos, hay una interferencia. Esa placa después se ubica en la misma posición y se le ilumina con un rayo normal, así como el de referencia, se ilumina con un rayo normal, con un láser. Y entonces, ¿qué hace la placa? Ella bota el rayo objeto, lo bota, y entonces parece como si el frente de onda lo bota, y entonces parece que cuando uno está viendo por el otro lado, parece como si uno viera el objeto ahí, pero el objeto no está ahí, es porque se grabó lo que provenía del objeto. Es una forma de engañar el cerebro, indudablemente porque el objeto físicamente no está, pero se está reconstruyendo la luz que él botaba cuando sí estaba.
Entonces, al reconstruirla, hace de que la imagen sea virtual y que parezca el objeto, parezca... Entonces, fíjense que ese procedimiento es un procedimiento a 2 etapas, implica un registro holográfico, implicaba un proceso... Eso es un holograma, eso es un verdadero holograma. Entonces, ahora miremos, y así también se hacen con otras estrategias, con unas láminas, cristales fotorrefractivos, pero al final termina siendo lo mismo, pero entonces hay un proceso de grabado y un proceso de lectura. O sea, son los dos procesos que se tienen que intervenir. Esto ya es más moderno, ya son hologramas que uno construye con cristales fotorrefractivos, pero son materiales que permiten la grabación y luego la lectura. Y cuando usted observa, parece ver el objeto real. Entonces, eso es interesantísimo porque esa sería la solución, y por este lado es que le están apuntando muchos de los trabajos. Y aquí está todo lo que es los display holográficos digitales, y mire ese montaje, ¿sí? Mire ese montaje, aquí hacen el grabado, el registro, la placa holográfica, aquí hacen todo. Pero eso sí, usted observa una figura tridimensional lindísima. Pero mire, mire todo ese montaje, y si esta cosa vibra levemente, todo eso se daña, se pierde la estabilidad. Eso tiene que estar en un meso antivibratorio. Eso genera unas figuras tridimensionales lindísimas, pero estamos lejísimos todavía de poder llevar esto al mundo, a la industria cinematográfica. Hay algunas estrategias que están intentando hacerlo y lo hacen de manera compacta, pero la verdad es que todavía nos hace falta muchísimo. Y esto es un verdadero holograma, esto genera una figura tridimensional. La ventaja de estos hologramas es que usted se le rompe esa lámina, se le rompe, y usted en unos pedacitos, y vuelve y lo monta, usted puede ver el objeto, o sea, con un pedacito usted puede verlo. O sea, puede verlo todo. O sea, que esa es una de las ventajas enormes que hay para esto. Y miren las figuras que llaman ahora hologramas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, por detrás le pegan a un vidrio, esto es un pedazo de vidrio, le pegan un papel, un celofán que es transparente, y eso está lleno de puras partículas, micropartículas, que cuando la luz llega, él bota luz. Cuando la luz del proyector que está por detrás, él llega, le pega a esas microesferas y el boom, bota luz. Bota luz. Entonces, a eso lo han llamado papel holográfico. Eso también es muy parecido, papel holográfico. Entonces, eso no tiene nada de holograma, indudablemente. Eso simplemente es un vidrio ahí que tiene un material que la luz llega, y al pegarle esa radiación, él simplemente bota luz. Lo que él está proyectando son estos colores. Eso es lo que él está proyectando. La figura es plana. ¿Y por qué dan la sensación de tridimensionalidad? Pues porque el vidrio es transparente y se ve eso ahí flotando en el aire. No más. Lo mismo esta figura de acá. Esta figura de acá es simplemente un objeto en el cual es un prisma, así parecido a esto. Es una lámina que al proyectarse desde arriba se refleja, y la persona que está vista al frente parece ver eso horizontal, pero no se está proyectando, es en el piso. Al proyectarse en el piso con un espejo a 45 grados, usted parece ver eso de frente. Y si usted combina 4 en diferentes ángulos, usted va a tener ahí la figura como si estuviera ella en el espacio ahí flotando. A eso lo han llamado prisma holográfico. Eso no tiene nada de holograma como el holograma científico. Simplemente le colocaron ese nombre como para hacerlo más llamativo científicamente, pero no tiene nada de... Simplemente son proyecciones planas que se colocan en el espacio a diferentes ángulos y que el ojo las combina y las ve pegadas. Entonces son estrategias que se utilizan. Y eso también lo llaman sensación tridimensional, pero este sí me parece muy curioso. Es una pantalla, una lámina de vidrio que se proyecta y usted ve esa figura ahí como si estuviera flotando, pero ella es plana. Claro está que la sensación, pues, de ver eso ahí en el aire flotando, pues es la que la permite. Y estas son otras estrategias. Esta es interesante. Esta la hicieron cuando lanzaron a Gator, una de las versiones del Gator. Son gotitas de agua con rayos de luz que pasan a ciertas posiciones. Y mire, gotitas de agua. Y las gotitas de agua reflejan cuando la luz pasa por ahí nomás. Y entonces da la sensación de movimiento. Esto sigue siendo lo mismo, es una figura plana de acá. Esta es una figura plana que parece como si estuviera flotando en el aire, pero sigue siendo una figura plana en el espacio. Y entonces se utilizan estrategias bastante interesantes. Por aquí hay una que me parece muy, muy interesante. Estas son puntos en el espacio,
que hace que la luz salga, se proyecte, y sale en el espacio tridimensional, pero son puntos en el espacio que salen ahí de... Esta de aquí, esta me parece interesantísima, esta figura. Se requiere de dos visores, eso es una... la figura se está proyectando en el espacio, se está proyectando directamente, pero se requiere de dos visores especiales que separan las dos figuras en el espacio y uno le da la sensación de tridimensionalidad. Pero cuando usted se quita esas dos gafas, pues la figura no es nada tridimensional. Y son estrategias que se utilizan para poder, por ejemplo, le proyectan en 3D el plato que usted quiere comprar. Entonces le dice, mira, así va a quedar. ¿Le gusta o no? Son estrategias bastante interesantes, pero la verdad es que en ninguna de estas figuras todavía se acerca a lo que ocurre en el mundo real, la convergencia y la acomodación en el mismo punto, y todavía estamos un poquito lejos, pero queda la sensación de tridimensional impresionante, sí, eso es interesantísimo. Ahora, que estas no son proyectadas de manera independiente, lo que un ojo va a ver y lo que el otro va a ver corrido, que son proyectadas utilizando puntos luminosos en el espacio, esa sí da la sensación de tridimensionalidad, pero hay limitantes, no permiten luces con juego de colores, son monocromáticas, tienen una profundidad de campo muy limitada, pero hay una tecnología que todavía está en etapa de prueba. Y estas son las referencias, no sé si después se las mando y ustedes podrán ahí encontrar todas estas estrategias. Bueno, mientras tanto, pues la conclusión de esto es el mundo que nos rodea es tridimensional y hemos intentado tecnológicamente grabarlo y visualizarlo buscando no perder la sensación de profundidad. Los esquemas actuales comerciales no satisfacen completamente la sensación fisiológica de tridimensionalidad y los dispositivos que se aproximan aún están en etapa de desarrollo. Mientras la tecnología avanza por ahora, procuremos maravillarnos y cuidar el mundo que nos rodea. O sea que eso es, o sea, todavía nos hace falta mucho, hay mucho trabajo por hacer en display tridimensionales. Listo, eso era lo que les quería mostrar.